Yorleni, bienvenida, bendiciones, buenas tardes. Y Juan David, bendiciones. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Gloriana, que Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Bueno, vamos a dar inicio. Bendiciones a todos. Bendiciones. Vamos a dar inicio a este sábado 5 de agosto con la oración inicial. Inclinamos nuestro rostro y ponemos todo en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos dándote gracias por un día más y de recibir tu palabra, Señor. Gracias por un día más de vida, porque tenemos todo nuestro cuerpo entero, Señor, porque tenemos hogar, familia, sustento, tenemos a nuestra familia, por todas las bendiciones que nos das día con día. Gracias, Padre. Gracias por lo bueno y lo malo que hemos pasado, porque de ellos aprendemos, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por amarnos tanto, por enseñarnos tantas cosas y mucho que nos falta, Señor. Gracias por este ministerio, Abba Padre, porque sábado a sábado podemos aprender de tu palabra, alimentarnos, congregarnos, Señor, virtual o presencialmente, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones, por los milagros que has hecho del ministerio Jime, las sanaciones, por todo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Dios y Redentor, porque tú eres grande y maravilloso y grandes son tus obras, Señor. Te damos la honra y la gloria solo a ti, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. En esta tarde venimos poniendo nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente en tus manos, Señor, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, por cualquier cosa que hemos pensado que a ti no te ha gustado, que hemos dicho que a ti no te ha gustado, o que hemos actuado de manera que a ti no te gusta. Perdónanos, Señor. Descontamínanos de toda cosa que no haya venido de ti. Descontamina nuestro hogar y los lugares donde vayamos, Señor Jesús. Cúbrenos con tu sangre preciosa y divina, Señor Jesús. Padre, cancelamos toda interrupción de internet o cualquier cosa que quiera venirnos a interrumpir, porque este es el tiempo tuyo. Hoy es el día tuyo, Señor, que lo dedicamos a ti, Padre Santo, misericordioso. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, Señor Jesús. Y, Padre, cancelamos toda asignación de muerte a su tumba sobre nuestros familiares, sobre nosotros y sobre todo el ministerio, Abba Padre, Señor Jesús. Que ningún arma forjada contra nosotros vaya a prosperar, Señor. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría y discernimiento a nuestro pastor Fabricio para que él pueda darnos tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Guárdalo y protégelo en todo momento y lugar. Llénanos con tu amor eterno, que podamos sentir tu presencia hoy, Señor Jesús, fervientemente, Señor, y que tu palabra sea siempre guardada en nuestros corazones para poderla llevar a las demás personas. Permítenos abrir nuestra boca y proclamar tu palabra, evangelizar, Señor Jesús. Ayúdanos a evangelizar cada día más a las demás personas y a enamorarnos cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos a caminar en rectitud, en integridad, en obediencia y en santidad, Señor. Santifícanos cada día más y danos sueños de revelación o háblanos como tú quieras, Señor, para poder así dirigirnos por el camino correcto, Señor. Quítanos los afanes de este mundo. No permitas que caminemos entre espinos, Señor Jesús, Padre Santo. Te lo pedimos de todo corazón. Danos dominio propio. Danos humildad, benignidad, amor, fe, mansedumbre, Padre Santo, que podamos tener ese corazón tuyo, Señor, que podamos ver a las personas a través de tus ojos, Señor Jesús, que no actuemos de manera rápida, sino que pensemos antes de hablar, Señor Jesús. Ayúdanos a santificarnos cada día más, Señor Jesús, Padre Santo, y también te pedimos hoy por todas las peticiones que han estado en el Ministerio Jime y por todas estas peticiones que van a estar en este mes de agosto, para que se haga según tu santa voluntad, Señor Jesús. Guíanos y protégenos hoy, mañana y siempre. Amén y amén. Bueno, yo les voy a dar una
El Señor hoy en la mañana, en la madrugada, perdón, me despertó con un versículo que es Primera de Samuel 12, del 1 al 25. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice, discurso de despedida de Samuel. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he permitido la justicia? Dígamelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. No, le contestaron ellos. Nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti, si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Abedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor su Dios ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebela contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora, quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año, durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día el Señor envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo.
en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándole lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Versículo acá, ¿verdad? Yo dije, tan largo decirlo en la prédica, pero eso fue lo que Dios me puso en la madrugada. Y escudriñando la palabra, estuve viendo varias cosas que les voy a compartir. Israel pidió un líder, un rey, y Samuel, después de haberle consultado al Señor para que lo orientara, el Señor le dijo que hiciera todo lo que decían, porque lo estaban rechazando a él y no a Samuel. El Señor le dijo a Samuel que desde que los había sacado de Egipto, lo habían abandonado continuamente y habían murmurado continuamente. ¿Por qué? Porque habían seguido otros dioses y ahora trataban a él de la misma manera que en algún momento a Dios lo habían tratado. Samuel trató de recordarles al pueblo todas las cosas grandes que había hecho el Señor por ellos y por sus antepasados. Fueron muchas las ocasiones en las que el pueblo de Israel abandonó y murmuró contra nuestro Señor. Algunos ejemplos fue, digamos, bueno, los rescató de Egipto enviando a Moisés y Aarón. Pero antes de cruzar el Mar Rojo, ellos alzaron su mirada y vieron que los egipcios venían detrás de ellos. Entonces temieron y clamaron a Jehová porque ellos pensaban que iban a morir en el desierto y que hubieran preferido seguir sirviendo a los egipcios. En otra ocasión, durante su recorrido por el desierto, también hubieron muchísimas murmuraciones. Ya cuando estaban en el desierto, que habían cruzado el Mar Rojo porque tenían hambre, fue cuando vino el maná del cielo. Después porque tenían sed. Después porque Moisés subió al monte de Sinaí, fue cuando Dios le estaba diciendo lo de los mandamientos, y como tardaba mucho en descender, ellos pidieron hacer dioses que fueran delante de ellos, porque ellos pensaban que Moisés, quién sabe qué le había pasado, y que no iba a bajar. Entonces por eso fue que hicieron el becerro de oro. Después, porque querían comer carne, ya estaban cansados de que solo maná y maná. Después, el pueblo lloró porque pensaban que ellos no iban a llegar a Canaán, a la tierra prometida, porque cuando mandaron a los 12 espías a reconocer a Jericó, ellos cuando regresaron al pueblo, ellos dijeron que era la tierra fuerte, unas ciudades muy grandes y fortificadas, y que no confiaban en que Dios podía llevarlos, excepto Caleb y Josué, que ellos sí dijeron que con ayuda de Dios iban a pasar. Entonces ahí Dios los castigó muriendo al pueblo, a la mayoría del pueblo, a los 10 espías, excepto a los niños y a Caleb y a Josué. Ya más adelante hubo la rebelión de Coré, de Datán y Abirán. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés y Aarón junto con 250 jefes de la comunidad, diciéndoles que ellos iban demasiado lejos, que qué derecho tenían para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor, que los trataban como sus seguidores. Ahí ya entró envidia, entró enojo, y la mayor era envidia, ¿verdad? Y de parte de Coré, que era de los descendientes levitas, el Señor les dijo: ¿les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvieran en el tabernáculo del Señor y que estuvieran delante de los israelitas para administrarlos? O sea, que eso era, a ninguna otra tribu dejó más que a ellos. Y aún así, ellos murmuraban y se rebelaron. Después, otra murmuración contra Moisés y Aarón fue porque ellos le habían dado muerte al pueblo de Jehová. Dijeron que ellos le habían dado muerte.
Después se quejaban porque no había agua en donde estaban en el desierto, ni era lugar de siembra, ni de higuera, ni de viña, ni de granada. Aquí fue donde Moisés le dio a la peña con la vara 2 veces, porque ya él, yo me lo imagino ya colapsado de tanta queja, de tanta murmuración, y ya él no, llegó un momento en el que estalló, ¿verdad? Y por eso fue que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida, porque no confió en Dios en ese momento. Porque no, después murmuraron porque no había pan y agua, y tenían fastidio del pan liviano, que era el maná. Entonces Jehová envió ahí serpientes ardientes que mordían al pueblo y murieron muchos. Otra fue que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab y invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a los dioses. Así fue como el pueblo acudió a Baal-peor. Después de cruzar el Jordán, ya de ver también otra vez que las aguas se separaban, de haber visto las aguas separarse del Mar Rojo, el maná caer del cielo y todo lo que Dios les dio, todavía seguía su descendencia murmurando. Y ahí en Boquín hicieron pacto con los moradores de la tierra, que los moradores de la tierra son los que no quieren nada con Dios, y tenían que derribar los altares y no atendieron a la voz de Jehová, del ángel de Jehová. Los hijos de Israel sirvieron y adoraron a Baal y a Astarot y provocaron la ira de Dios, como decía ahí la palabra. También los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab. Y ellos clamaban a Jehová reconociendo que habían pecado porque lo habían dejado y habían servido a los Baales y a Astarot. Y Jehová los libró de ellos. Después tuvieron miedo de Naas, el rey de Amón, y fueron a Jehová para decirles que querían un rey que gobernara sobre ellos, aun cuando el Señor su Dios era su rey. O sea, imagínense el dolor para nuestro Señor, saber que Él los había cuidado, su misericordia era tan grande y todo, y aún así le pedían un rey. Pero les puso unas condiciones después de que les concedió el rey, y les dijo que si temían al Señor y lo adoraban, que si lo escuchaba y no se rebelaran contra sus mandatos, entonces iban a reconocer a su Señor como su Dios. Pero si hacían lo contrario, su mano sería tan dura como había sido con sus antepasados. Les envió la lluvia y los truenos para que se dieran cuenta se dieran cuenta lo malos que habían sido al pedir un rey, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor, pidiéndole a Samuel que orara al Señor por ellos o morirían. Pero Samuel les dijo que no temieran y los tranquilizó, pero les dijo que adoraran al Señor con todo su corazón y que no le dieran la espalda, que no volvieran a rendir cultos a los ídolos, porque ellos eran completamente inútiles y que no los iban a poder rescatar, que se aseguraran de temer al Señor y servirle fielmente, o sea, en verdad. Y a lo último les dice que piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Entonces, de todo esto, yo lo que saco es que hoy en día Dios nos ha dado tantas bendiciones, pero muchas veces tenemos otros ídolos que no necesariamente tienen que ser imágenes. Por ejemplo, ahora que las redes sociales son con tanta potencia, hay gente que tiene influencers que tal vez porque hablan muy bonito, porque dicen, entonces todos los días están escuchándolo, todos los días están siguiéndolos, qué hacen, qué esto, qué el otro. Entonces ya lo idolatran, así como idolatran cantantes, así como idolatran muchas cosas. Y el Señor, al igual que a ellos, nos manda que lo amemos con todo su corazón, que no sigamos a los moradores de la tierra, a los que no quieren nada con Dios, sino que lo amemos fielmente, o sea, en verdad. Y para amarlo en verdad, en lugar de estar tanto tiempo gastando en redes sociales o en otras distracciones
que de alguna u otra manera todos tenemos es con la palabra de Dios, que sigamos la palabra de Dios. Y algo que me llamó demasiado la atención, muy bonito, que Samuel les decía a ellos, piensen en todas las cosas maravillosas que él ha hecho por ustedes. Yo creo que esto es una de las maneras cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, estamos ansiosos, hasta bravos, el pensar en las cosas maravillosas que él ha hecho por nosotros es uno de los consuelos más grandes que tenemos. Es uno de los consuelos más grandes y las promesas que Dios nos ha dado. Entonces, Dios dice que Él es tardo para la ira, pero es muy misericordioso. Claro, aun cuando ellos, todo el pueblo de Israel, fue murmurando y murmurando y fueron muriendo y muriendo y la descendencia fue creciendo ahí, muchos murieron porque Él tampoco va a esperar toda la vida, ¿verdad? Pero le herimos tanto el corazón a Él en muchas ocasiones porque preferimos otras cosas que a Él. Y preferimos escuchar en internet muchas cosas antes de leer la palabra de Dios. Gastemos más el tiempo en leer la palabra de Dios que en las redes sociales. Pongo las redes sociales de ejemplo, pero hay muchas cosas que otras personas sabrán en su corazón que Dios les está poniendo en qué están gastando su tiempo. Pero, y no sigamos a Baales, a Astarot, a muchas cosas que no necesariamente tienen que ser esculturas, que son ídolos que estemos siguiendo y que Dios no quiere eso. Dios quiere que lo sigamos y que lo amemos con todo su corazón, que lo adoremos al Señor con todo su corazón y solo a Él, y que lo sigamos fielmente y en verdad. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la adoración. Y qué bella adoración, y realmente lo que estábamos hablando, de adorarlo a Él y nada más que a Él. Definitivamente Él todo lo hace perfecto, y el darme ese versículo en la madrugada, la adoración y ahora la prédica con nuestro pastor Fabricio, Él todo lo tiene perfecto, y confirmamos que todos estamos con la unción del Espíritu Santo. Por eso le damos el pase a nuestro pastor para escuchar la prédica de hoy. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, muchas gracias, Gloriana. Bueno, el Señor siempre nos sorprende, ¿verdad? Con la información que Él nos pone a revisar cada sábado, porque hasta la alabanza y la introducción coinciden, ¿verdad? En esta tarde el Señor nos pone a repasar a todos. Ahí me confirman si se ve Sí, correcto, sí se ve. Sí se ve, ok. Vamos a poner en manos del Señor esta prédica. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta tarde dándote las gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Gracias porque a través, Señor, de tu palabra, tú nos muestras el camino, Señor, para poder saber, tener la certeza de que no nos hemos desviado ni a la izquierda ni a la derecha, y mucho menos que hemos retrocedido, Señor, en la fe. En esta tarde yo muero al yo y declaro, Señor, que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pido que el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros el día de hoy sea claro y sea conciso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, ahí viene la dirección del canal de YouTube, para los que no lo tienen. Y bueno, el tema que el Señor nos pone en este día, el título está abajo del reloj, que está como derritiéndose. Eso es una analogía del que el tiempo se está acabando, ¿verdad? Para nosotros poder ocuparnos en lo que verdaderamente es importante para Dios. El título, no se equivoquen, está basado en una revelación que el Señor dio la semana pasada acerca
de que en la vida cristiana nosotros en estos tiempos, ¿verdad? Donde estamos viviendo tiempos proféticos, que muchas veces si estamos ensimismados o metidos en el diario vivir nuestro y no nos informamos de lo que está sucediendo en el mundo, no nos damos cuenta de que genuinamente la profecía bíblica va a un paso acelerado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, el Señor pone en esta tarde un recordatorio que en realidad es bastante rápido, ¿verdad? Son 8 filmines, 7, con información acerca de que el tiempo prácticamente ya se está acabando para el tiempo de la gracia y que tenemos que ocuparnos en la vocación que Él nos ha dado, que es predicar la palabra de Dios. La Biblia dice y garantiza de que la venida del Señor va a ser repentina. En Mateo 24 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y te muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y bueno, el relámpago, que es el brillo de una descarga eléctrica, y después viene el sonido, porque los dos viajan a diferente velocidad, la luz y el sonido, ¿verdad? Así va a ser la venida del Señor. Y en Romanos 13, en la Nueva Traducción Viviente, el Señor nos recuerda que la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Podemos ver cómo en el caso, ¿verdad?, de todo lo que está en Medio Oriente, nivel, cómo va avanzando el plan, ¿verdad?, de lo que está escrito en Ezequiel 38, con Rusia, Irán, Turquía, Siria, está pasando con Estados Unidos también, que ahorita está enviando un número muy alto de soldados ahorita en estos momentos ya hacia el Golfo Pérsico, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar ocupando el tiempo en lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque si no nos estamos equivocando o estamos equivocando las prioridades, como lo decía ahora Gloriana en la introducción. La Biblia dice que cuando uno nace de nuevo, nosotros ya morimos al yo y debemos ocuparnos en lo que el Señor, en lo que el Señor nos ha llamado a hacer y para lo que Él es importante, que es llevar fruto y predicar el Evangelio. Ahí en la pantalla viene, ¿verdad? En Primera de Pedro 4, dice en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo Él, pero nosotros somos discípulos de Cristo. Y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. En la Reina Valera 1960 dice lo que resta del tiempo. Por eso, en la filmina anterior viene un reloj. Y dice, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Este versículo lo puso el Señor en la madrugada de hoy, amanecer hoy. Tenemos que estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Generalmente la voluntad de Dios va en contra de los deseos mundanos y los deseos personales y los sueños personales de cada uno de nosotros. Generalmente lo podemos ver en la vida de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Y recuerda que ya en el pasado, ¿verdad?, dice, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a los ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. La Reina Valera dice que a ellos les sorprende que uno no corra en el mismo desenfreno de disolución. Sí, la gente, amistades, familiares de nuestra vida anterior se sorprenden de que uno no vaya a hacer lo mismo que hacía antes, ni los acompaña a ellos en sus, dice aquí, cosas destructivas y descontroladas.
y por eso los calumnian. La Reina Valera dice, por eso los ultrajan. Ultrajar es insultar, por eso a uno lo tratan, ¿verdad? Muchas veces de una manera despectiva, lo menosprecian, y la Biblia garantiza que vamos a ser aborrecidos por la gente que no tiene a Dios como una prioridad, incluyendo por gente que se dice ser cristiana, ¿okay? Porque ahí es donde se ve la diferencia del nuevo nacimiento y una persona que en realidad no ha nacido de nuevo. Pero el apóstol Pedro recuerda aquí, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Todos los que estamos reunidos ahorita aquí en esta reunión virtual, los que nos están escuchando y viendo el video por YouTube, lo van a ver en YouTube después grabado. Tenemos parientes y familiares que todavía no han nacido de nuevo, ¿ok? Padres, hermanos, hijos, nietos, sobrinos, amistades, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos la verdad de la salvación de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y es por eso que el Señor nos ha puesto en el ministerio a Padre. Hoy en la mañana estábamos conversando, Guillermo y yo, acerca de iniciar unos talleres que no son prédicas, son talleres entre semana con temas específicos, donde es probable que el tiempo de que se dure sea por lo menos 2 horas, pero viendo solo doctrina, y el primer taller que vamos a hacer es cómo evangelizar correctamente, ¿ok? Porque eso es lo que tenemos que estar haciendo. Entonces, para informarles que vamos a hacer un taller y vamos a empezar la semana que viene. Con ese taller ahí se les va a informar el día y la hora, ¿verdad? Va a ser en la noche para que todas las personas que trabajan con un horario, ¿verdad? Puedan asistir y presentarse, y va a ser con la posibilidad de poder participar con preguntas, eh, pero es un taller, no es una prédica, ¿ok? Acerca de cómo evangelizar correctamente, porque el tiempo se acaba y tenemos nosotros parientes y familiares, amistades, colegas de trabajo que aún no han nacido de nuevo, ¿ok? Este mismo versículo continúa diciendo, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que el fin del mundo aquí, lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que la venida del Señor se acerca y viene la gran tribulación, y después, una vez que termine la gran tribulación, viene el milenio. Pero está diciendo que el tiempo se acaba, se está acabando para nosotros estar ahorita distraídos, como lo dijo Gloriana, en cosas que no aprovechan y no estar haciendo la labor para la cual nosotros fuimos llamados. Dice, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. ¿Okay? ¿Cuál es el don que cada uno de nosotros tenemos? Bueno, si no se pone uno a predicar, nunca se da cuenta del don que tiene. Úsenlos bien para servirse los unos a otros. Y aquí abajo, ¿verdad?, pusimos una filmina donde viene frío y caliente. Bueno, tenemos el versículo que dice que en el medio el Señor vomita a los del medio, porque no son ni fríos ni calientes. Pero nosotros tenemos que estar de este lado, porque en Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. El fuego del Espíritu Santo se activa cuando uno está predicando y se vive una vida de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita. ¿Okay? La Biblia, por ejemplo, habla acerca de la venida del Señor, y el Señor mismo advierte que orad para que vuestra vida no sea en invierno. La Biblia dice también, ¿verdad?, que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Okay? Está garantizada en la profecía bíblica la apostasía de la iglesia.
que es que muchos van a abandonar la fe en estos tiempos, ya sea voluntariamente o inconscientemente. Ya la relación que tienen con el Señor es una relación que no es la relación que el Señor requiere de nosotros. Por eso es que predicando, uno se ministra, la palabra lo ministra uno, llevando el evangelio a las personas, y también se garantiza el que uno esté con la llama del fuego del Espíritu Santo siempre encendida. La Biblia está llena de analogías que tienen que ver con la agricultura, ¿verdad? En Juan 15 dice el Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La Biblia dice que el Señor nos compara con árboles y tenemos que dar un fruto bueno para ser llamados árboles, ¿verdad? Buenos. El árbol se conoce por sus frutos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, todo lo que hayamos hecho en el pasado, ¿verdad? Agravios, malas decisiones, etcétera, la mayoría de esas malas siembras nos van a alcanzar con una mala cosecha. Es una ley espiritual. Uno siembra y uno cosecha lo que siembra. Ahora, cuando nacemos de nuevo, estamos llamados a sembrar, ¿verdad? La semilla, que es la palabra de Dios, en personas que no conocen la escritura. En el libro de Gálatas 6, del 7 al 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar. La Reina Valera dice: no erréis. Por eso el título de la prédica es: no se equivoquen. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu Santo, del Espíritu Santo, cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, el objetivo de esta prédica es invitar al oyente, ¿verdad?, participar del taller que vamos a hacer, que es cómo evangelizar correctamente, porque eso es lo que tenemos que empezar a hacer ya. Órdenes del Señor, ¿verdad? Y esa orden no es de ahorita, esa orden tiene casi 2000 años, ¿verdad? Es la gran comisión. Pero entonces vamos a profundizar de cómo es que hay que evangelizar para no dar un mensaje, digamos, superficial cuando queremos nosotros evangelizar. Que hay gente que se quedan, es que usted tiene que buscar más de Dios. Bueno, por ahí no le estamos diciendo nada del evangelio a la persona. Estamos diciéndole a una persona: busque más de Dios. Tenemos nosotros la responsabilidad de enseñarle cómo y cuáles son los pasos, ¿verdad?, que la Biblia dice, para que la persona entienda de qué se trata el mensaje de salvación. Eso lo vamos a ver en el taller juntos, para los que quieran participar. Entonces uno no puede equivocarse, en el sentido de que una vez que uno es llamado hijo de Dios, nosotros, mientras estemos en esta tierra, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios a los perdidos, a la gente que no la conoce. ¿Okay? La gran comisión, por ejemplo, en Mateo 28, del 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Las naciones son personas, o sea, gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, si la Biblia dice que la gran comisión también incluye enseñar que guarden todas las cosas, entonces vamos a profundizar en cómo evangelizar correctamente para que lo podamos poner en práctica. No es una prédica superficial, es un taller donde vamos a verlo juntos para que todos apunten y tengamos toda la misma información, porque de eso se trata también la gran comisión, de preparar el pueblo para lo que tenemos que hacer. ¿Quién es el que nos da la semilla para ir a sembrar? Bueno, segunda de Corintios 9, la semilla es palabra de Dios, ¿verdad? En la parábola del sembrador está claro, lo hemos estudiado, y las personas que están oyendo
la prédica no han estudiado, no hemos estudiado juntos la parábola del sembrador, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp del Ministerio a Padre y podemos agendar una cita, ¿verdad? Virtual para poder estudiar la parábola del sembrador. Dice, y el que da semilla al pobre, al que siembre, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera la siembra y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, ¿quién es el que nos da a nosotros la semilla para sembrar? Bueno, la semilla es la palabra, pero es el Señor. Esta mano representa, ¿verdad? La semilla. Y vamos a ver que hay una analogía muy interesante con el tema del trigo, de la arena, de las personas, en la prédica de hoy, que es la invitación para meternos de lleno, a ver cuál es el procedimiento correcto para evangelizar a una persona. Digo procedimiento correcto porque muchas veces cuando uno le va a predicar a una persona, uno no sabe por dónde empezar. Pero la Biblia dice en Lucas 12:12 que el Espíritu nos va a enseñar en la misma hora lo que nosotros vamos a decir. Pero sí hay que tocar puntos específicos que están en la Biblia para no brincarse ninguna parte de la evangelización de una persona. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Hechos, todo el libro de Hechos, uno empieza a leer cómo el apóstol Pablo y Bernabé, ¿verdad? Depende del auditorio que tenían, así empezaban a predicar. Algunas veces empezaban desde Abraham, algunos empezaban desde Moisés, algunos empezaban a predicar de cuál era el objetivo de la vida sobre la tierra, ¿verdad? Y siempre uno se da cuenta en ese libro, en el de Hechos, que es un libro histórico, de que es el Señor el que le da a uno de dónde tiene que empezar a predicar. Depende de la persona que uno tenga enfrente o depende de las personas que tenemos enfrente. Y como lo dijo Gloriana, nosotros tenemos el privilegio de contar con el Espíritu Santo en el ministerio a Padre, con la doctrina que el Señor nos ha enseñado y ahora nos está invitando a que nos ocupemos a hacer lo que para Él es importante, porque no hay nada que haga que en el cielo haya una fiesta, sino solamente el que un pecador se arrepienta. Ninguna otra cosa que suceda aquí en esta tierra o esta realidad física hace que los ángeles celebren en el cielo como cuando un pecador se arrepiente. Ni títulos universitarios, ni premios, ni logros humanos, ni nada. Es convertir almas. ¿Okay? Ahora, la Biblia dice que nosotros somos comparados con una siembra, con un edificio. ¿A dónde está eso? Bueno, ahí sí tienen la Biblia, papel, cada uno, si la pueden abrir. En 1 Corintios 3, del 8 al 15. Por eso es que el título es No se equivoquen, porque en ambos casos, si uno se equivoca en una siembra, por ejemplo, si pone la semilla a la distancia de siembra incorrecta, si mete la semilla muy profunda, hay cultivos que no van a germinar. Y ya la inversión de la semilla y la mano de obra, ¿verdad? Prácticamente ya está sujeta a una siembra que va a tener que crecer así, ralita, por ejemplo, o sea, con poca semilla, o meter mucha semilla y también la siembra va a salir mal por no haberlo hecho bien desde el principio. Por eso el Señor pone hoy que no hay que equivocarse en la obra y tampoco equivocarse en nuestra vocación. Cuando una casa la hacen mal, desde los cimientos está mala, muchas veces la tienen que volver a romper o romper partes de la casa en la estructura, que hay un problema estructural en un edificio, en una construcción. Lo ideal hubiera sido no haber hecho la construcción mal desde el fundamento. En 1 Corintios 3, del 8 al 15, lo voy a leer aquí. Primero lo voy a leer en la Reina Valera. Dice: y el que siembra y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que somos una siembra y también un edificio. ¿Okay?
Y en ambos casos dice que nosotros somos o peones o jornaleros de la obra. Eso es lo que está diciendo. Dice, ahora dice el apóstol, lo voy a seguir leyendo en la NTV. Dice, por la gracia que Dios me dio, está hablando Pablo, yo he hecho los cimientos como un experto en construcción, habla el apóstol Pablo. Ahora otros se edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Entonces está hablando de un fundamento que es la roca, que es Jesucristo, y lo vemos en el caso de las construcciones como, ¿verdad? En una obra de una casa, un edificio, en el terreno que se va a construir, hay que tener cuidado en el terreno donde uno construye, depende, ¿verdad? A la textura que tiene, si es arenoso, arcilloso, si está a la par de una peña, etcétera. Y eso es así. La Biblia dice, por ejemplo, que nadie puede poner un fundamento distinto que el que ya tenemos, que es Jesucristo. Y ya lo vamos a ver en otros versículos, que el Señor pone una analogía, una comparación entre alguien que es prudente y edifica su casa sobre la roca y alguien que es imprudente y edifica su casa sobre la arena. ¿Okay? Sigo leyendo, dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Son 6 materiales que vienen ahí en esa lista. 3, ¿verdad? Son inflamables, madera, heno y paja. Y los otros no es que no se fundan, pero hay que meterle más temperatura. El oro, la plata y las joyas. ¿Verdad? La Biblia dice, por ejemplo, en la Reina Valera, oro, plata, piedras preciosas, madeno, heno y hojarasca. Son 2 grupos de materiales. Y dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Eso somos nosotros. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. ¿Qué pasa si la obra que uno está haciendo ahorita para Dios es pura paja, como decimos aquí en este país? La van a pasar por fuego y no va a quedar nada. Eso es lo que dice el texto. Dice, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. O sea, no va a haber galardón. El constructor se salvará, no es que se pierde. Pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? La analogía que pone el Señor aquí en 1 Corintios 3, del 8 al 15, es que así como una siembra se hace mal desde el principio, la cosecha no va a ser buena. ¿Okay? Cuando uno va a predicar la palabra a una persona, hay que orar, hay que interceder, hay que ayunar, porque la preparación del suelo, que es el corazón de la persona, eso solo lo puede hacer Dios. Uno no siembra, por ejemplo, una siembra comercial de repollo, zanahoria o cualquier otro cultivo en un tacotal o en un terreno que esté lleno de malezas. El terreno tiene que prepararse para que la semilla pueda germinar y crecer correctamente. Esa preparación de suelo es a través de la intercesión, la oración y el ayuno. Gloria a Dios que tenemos el Ministerio GIM, que es una herramienta, ¿verdad?, que se nos ha puesto de guerra espiritual para poder estar intercediendo por las personas que nos rodean, que todavía no han rendido su vida al Señor. Y así es como el Señor va trabajando en los corazones de las personas por las cuales nosotros oramos. En la otra analogía, que es el edificio, es el mismo principio, ¿verdad? El suelo tiene que estar nivelado, tiene que ser el fundamento de la doctrina correcta para que de ahí en adelante el creyente sepa que cada vez que predica la palabra de Dios, la persona está siendo edificada y edificando lo que el Señor nos puso a hacer. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Primera de Pedro, ¿verdad? Que Pedro, bueno, significa piedra, se llamaba Simón, pero el Señor le cambió el nombre a Cefas, que es piedra.
Y la piedra, ¿verdad? En la que fue fundamentada la iglesia cristiana es la verdad en el que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, del 4 en adelante, el mismo Pedro, ¿verdad? Dice quién es la piedra del fundamento. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ojo que nos dice que nosotros somos edificios, casas espirituales y somos piedras vivas. Por eso es que ahora no hay templo en Jerusalén, porque el templo de Dios somos nosotros, los creyentes que estamos en toda la superficie de la tierra. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. 2 puntos, eso está en Isaías. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces Pedro, ¿verdad? Él mismo dice que la piedra no es él, la piedra de Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas de un edificio, que es la iglesia. También eso viene en Efesios 2:22. En Efesios 2:22 dice lo siguiente acerca de lo que dice el Señor, ¿verdad? De que somos nosotros edificios. Efesios 2, capítulo 22 dice, por medio de él, por medio de Jesucristo, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. La Biblia dice en el versículo 20 de Efesios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo para el Señor. Entonces, la analogía del edificio está en Efesios 2, del 20 al 22, y también está en el libro. Ahora nosotros, dice lo que acabamos de leer en Corintios, nos van a probar o van a pasar por fuego la obra que nosotros construimos aquí, estando aquí en la tierra. Yo me acuerdo una vez que el Señor había revelado que había mucha gente cristiana que volvía a ver personas impías que tenían una manera de vida ostentosa en sus riquezas y en sus cosas, y que a veces un creyente siente envidia de un impío que prospera, entre comillas, ¿verdad? Para el estándar del mundo, y siente como que uno está perdiendo el tiempo comparado con lo que está haciendo un impío de acumular riquezas en el mundo. Y el Señor ponía lo puso en un sueño de que lo que esa persona estaba acumulando eran productos perecederos podridos. Y en cambio el creyente que estaba pensando que estaba perdiendo el tiempo, ¿verdad? Lo que estaba acumulando en sus carritos, que eran como carritos de mina de un minero, era oro. Y ese oro, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros tenemos que poner la vista en lo eterno y no en lo pasajero de aquí de la tierra. Porque para Dios el acumular riqueza aquí en la tierra, ¿verdad? Y no hacer lo que Él nos dice, es precisamente acumular cosas que son paja, heno y hojarasca. La prioridad está en llevar fruto para Él, porque ahí es donde viene, ¿verdad? Que la Biblia dice que hay que hacerse tesoros en el cielo, donde ni el orín, dice la escritura, que es el herrumbre, ¿verdad? Ni la polilla, ni los ladrones se la roban. Entonces no es aquí abajo, tema de buscar y acumular riquezas, no. Es llevar fruto para Dios, porque ahí genuinamente estamos llenando el carrito, ¿verdad?
de piedras preciosas, de oro y de plata, y no de paja, de heno y hojarasca. ¿Ok? Finalmente, el Señor nos recuerda, ¿verdad?, que existen dos cimientos en los cuales un creyente puede construir su fe. Por ejemplo, ahora al inicio, Gloriana estaba leyendo cuándo fue que el pueblo de Israel escogió o pidió un rey. Y vemos en la historia bíblica que existen paralelismos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vemos, por ejemplo, que el rey Saúl, que él fue un rey que el pueblo pidió, él prefirió hacerle caso a la gente que hacerle caso a Dios. Y por eso fue desechado como rey. Tenemos otro Saúl o Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento, de la misma tribu que el rey Saúl, de la tribu de Benjamín, que es un espejo de un Saúl que decide hacerle caso al Señor Jesús y no a la gente. La gente, dice la Escritura, es representada también con arena, o como arena. Eso está en la Biblia, por ejemplo. Hay muchos versículos, pero nada más voy a usar uno, por tema de tiempo, que es el de Apocalipsis 21, donde dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces, el tema de la arena, ¿verdad? Es un tema interesante porque la arena, cuando el Señor le da la promesa a Abraham, le dice que los descendientes de él van a ser tan numerosos como las arenas del mar. Entonces, poner el fundamento sobre la arena no solo es poner el fundamento en algo que no es Cristo, sino que a uno le interese más lo que diga la gente que lo que dice Dios. Eso fue lo que le pasó al rey Saúl. Él fundamentó su fe en lo que decían los demás. Y ya vemos que hay una analogía entre arena y gente. ¿Okay? Otra es la inestabilidad de la arena. ¿Verdad? Esta madrugada el Señor me ponía un sueño de unas personas que estaban corriendo en una playa y esas personas querían que yo corriera con ellos. Y lo que estábamos leyendo ahora es que a ellos les parece, ¿verdad?, como una locura que uno no corra con el mismo desenfreno de sus disoluciones. Y estaban corriendo encima de la arena. Qué interesante. Esa es la gente que no tiene un fundamento espiritual basado en una verdad, ¿verdad?, como Jesucristo, que es la verdad, el camino y la vida, sino que andan por la vida corriendo encima de un fundamento que es totalmente efímero y movedizo. Nosotros, dice la Escritura, en Lucas 6, del 46 al 47, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque si Jesucristo es nuestro Señor, Él es el que nos manda a hacer la gran comisión. O sea, es un mandamiento. Dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La arena también es utilizada para relojes de arena y tiene que ver también con el tema del tiempo. No tenemos mucho tiempo, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿verdad?, alrededor del mundo, de todas las profecías que se están cumpliendo a nivel mundial. No podemos ignorar el hecho de que la Biblia dice que el tiempo de la venida del Señor va a ser semejante a la venida, a la época de Noé, a la época de Sodoma y Gomorra. El mismo Señor está
hablando de eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, para que uno sepa que hay un paralelismo de lo que le pasó a estos pueblos y en esas épocas a lo que va a suceder ahorita. Entonces, el Señor nos invita en esta prédica de hoy a revisar qué es lo que estamos haciendo para Él. Y estamos edificando la fe que Él nos dio con materiales que son inflamables. Prácticamente podría decirse si somos pura paja o si estamos haciendo las cosas para que sea permanente lo que estamos haciendo y que tenga un galardón en la eternidad. En la fecha del taller y la hora del taller lo vamos a estar pasando por medio del chat del Ministerio a Padre para que todos estemos informados. Y voy a orar entonces ahorita. Vamos a orar juntos para que el Señor entonces nos ayude a todos para estar haciendo lo que Él nos mandó. La gran comisión es para todos nosotros y tenemos que estar haciendo lo que Él nos manda en la escritura y es convertir almas. El tiempo que queda de la gracia es muy poco y no podemos perder el tiempo porque hay gente que uno ama, hijos, nietos, sobrinos, tíos, padres, amistades, colegas de trabajo que no han nacido de nuevo y no podemos estar distraídos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta tarde, Señor, donde has puesto un mensaje que es muy sencillo de entender, muy práctico, Señor. También, Señor, es un mensaje que está en toda la escritura, Padre del cielo, y tu sierva Gloriana lo dijo muy bien ahora al principio, inspirada por el Espíritu Santo, que no podemos caer en el error, Señor, de los errores que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y tampoco caer en errores nuevos, Señor, pensando de que nosotros, Señor, en este tiempo tenemos libertad y confundir eso con libertinaje para estar haciendo cosas que no tenemos que estar haciendo, que tenemos que ocuparnos en esa siembra, Señor, que hay que hacer, porque tú vienes, Padre del cielo, a recoger tu iglesia por medio de Jesucristo en cualquier momento. Te pedimos, Padre amado, que el mensaje de hoy haya sido claro, que sea recibido como lo que es, Señor, que es una invitación, posiblemente una de las últimas, Señor, invitaciones que tú hagas, Padre del cielo, antes de tu venida, a un pueblo que te ama, que te teme y que queremos, Señor, agradarte en todo. Quita de nosotros, Señor, todas las prioridades que calzan con esos tres materiales que son inflamables, Señor. Cualquier cosa que esté antes que hacer tu obra, Padre del cielo, ayúdanos a escoger siempre la prioridad, que es tu voluntad y no la nuestra. En esta tarde te damos las gracias, Padre del cielo. Ponemos, Señor, lo que vamos a hacer próximamente en estos talleres de enseñanza, para que seas tú el que nos guíes y el que nos edifiques, Padre del cielo, a través del Espíritu Santo. Te damos las gracias por todas las personas que están escuchando y viendo, Señor, esta prédica, y los bendecimos, como dice la Escritura. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Llénanos, Señor, de paz, y gracias por la revelación, Señor, que das a este ministerio, a Padre, a través de la Escritura, a través de la sana doctrina, a través de sueños, a través de revelaciones, Señor, profundas, porque la Biblia lo dice, Señor, en Proverbio 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, más honra del rey es escudriñar. Y ese es otro de la analogía y la tipología de la arena, que tú descubres, Señor, los tesoros que están cubiertos, Señor, bajo la arena. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, y le doy la palabra a Gloriana. Listo. Bueno, muchísimas gracias a nuestro pastor Fabricio por una vez más ayudarnos a edificarnos en el Evangelio, ¿verdad? Y con esto voy a cerrar con este versículo de Números 14:18, que dice que el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión,
pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Con este versículo lo podemos ver con lo que yo les mencioné antes, desde que el Señor Jesús lo sacó de Egipto. Ellos fueron arrasando, extendiendo los pecados de sus papás, y ahí fueron de generación en generación. Aunque Dios los perdonó, los volvió otra vez a coger y todo, ellos no fueron absueltos de sus culpas. Muchos murieron en el transcurso del desierto, otros murieron después de que pasaron a la tierra prometida, pero siempre el Señor hace que nosotros paguemos nuestros pecados. Entonces, a pedirle siempre a Dios que nos ayude a poder caminar en la santificación, ¿verdad? Y no ser tercos, porque Él tiene misericordia, pero también es un Dios consumidor y Él castiga también. Entonces, muchísimas gracias por unirse a este sábado acá. Que tengan una semana muy bendecida, muy prosperada y en victoria, y que Dios los acompañe hoy y siempre a ustedes y a sus familias. Muchas gracias.